participación en este primer webinar de la Asociación Panamericana, siempre preocupados por la educación médica continua. En el día de hoy tenemos un tema de actualidad de otorrinolaringología pediátrica con el tema del COVID y un tema muy interesante de vértigo en el niño. Tenemos la participación de exponentes muy especiales de varios lugares de Latinoamérica. La doctora Flor Muñoz, que está en Baylor, pero es originaria de Guatemala. El doctor Alanis, de México. Y la doctora Tania Cid, de todos muy conocida, nuestra secretaria de IAPO. Nuestra coordinadora será la secretaria general de la Asociación Panamericana, nuestra querida doctora Jacqueline Alvarado, quien es también el Regional Advisor para la Asociación Americana de Otorrino para Latinoamérica. Y será la coordinadora de esta mañana. Agradecemos al doctor Roy Casiano por siempre su valiosa contribución en permitirnos el Zoom y auguramos que esta será una mañana muy, muy docente. Buenos días a todos. Bueno, gracias Amarilis. Bueno, voy a hacer ahorita a compartir pantalla y primero darle las gracias a nuestro panel de lujo y que podamos estar compartiendo aquí este webinar de la Asociación Panamericana, que es el primero del 2021. Y empezando con toda nuestra actualización pediátrica. Quiero, bueno, como dijo la doctora Amarilis, gracias a Amarilis. Amarilis es nuestra secretaria de actas de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología. Y quiero presentar a la doctora Flor Muñoz. La doctora Flor Muñoz, como ella está en Houston, ella es infectólogo pediatra, está en la Escuela de Medicina de Baylor y en el Texas Children, y esto está en Houston. La doctora Flor Muñoz trabaja además con toda la parte de investigación de vacunas y relacionadas con el CDC, y por eso es que ella es la que nos va a dar todas esas informaciones de primera mano de cómo van evolucionando las vacunas, qué se está dando y qué se espera también, y pues nos va a hablar un poco de las expectativas de lo que se espera en el niño. Tenemos a nuestra maestra, la doctora Tania Cid, que ella es otorrinolaringólogo pediatra. Ella actualmente es la secretaria de la IAPO, pero además es fundadora de la IAPO, que es la Asociación Interamericana de Otorrinolaringología Pediátrica. Y ella además fue presidente de la Sociedad de Otitis Media. La doctora Tania, pues es una persona a la cual muy reconocida a nivel mundial. La queremos mucho todos los latinoamericanos porque es parte de nosotros. Y además, una de las cosas que también nos alegra mucho es la persistencia. Ella tiene 25 años manteniendo o actualizando el manual de otorrinolaringología de la IAPO. O sea que eso también nos da mucho gusto a nosotros los otorrinolaringólogos latinoamericanos. Y tenemos además al doctor Arturo Alanis, que es otorrinolaringólogo pediatra. Su especialidad es en la parte de otoneurología, además él es jefe del servicio de otorrinolaringología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y es jefe del servicio, perdón, él está profesor de la universidad y es jefe de servicio del Hospital Pediátrico de Sinaloa. Y él nos va a hablar de vértigo en el niño. Entonces, como estábamos hablando, vamos a hablar, la doctora nos va a empezar a hablar de COVID. Nosotros tuvimos un webinar el año pasado que fue exactamente el 22 de mayo. Para el 22 de mayo nosotros teníamos estos casos. Teníamos apenas a nivel mundial, teníamos 5 millones de casos. Y para el día de hoy ya tenemos 119 millones de casos por COVID. Por supuesto, esto es la parte más triste, que de 300.000 aproximadamente subieron a 2 millones las muertes mundiales, y es lo que nos va a hablar ella de vacunas, como nosotros esto curva, Dios quiere, empieza a bajar en muchos países. La doctora Tania después nos va a hablar qué está pasando en Brasil.
En el inicio de la pandemia se decía que la incidencia del niño era de un 0,8 a un 2%, o sea, de la tasa que ellos podrían tener de COVID. Y actualmente en el update de diciembre del 2020 se dice que en la población de Estados Unidos los niños representan el 22% de los casos. O sea, lo que nos estaba hablando era que estaban subrepresentados, subdiagnosticados. Y la otra cosa de las actualizaciones que hemos visto en niños es que la transmisión, siempre pensando que sí, esto tiene una transmisión vertical y realmente es importante saber que la transmisión madre e hijo cuando está embarazada es por aerosolización y no hay transmisión vertical. Es decir, que si la madre en el momento del parto tiene protección, el niño tiene altas probabilidades de que no le tenga COVID o contraiga COVID. Y lo que sí se ha visto es que hay aumento de partos prematuros en esta época de pandemia. Lo que no se sabe, ups, hay alguien muy emocionada con una música por ahí. Y lo que no se sabe es si realmente es por la parte de madres con COVID o por lo que a situación de estrés que lleva pandemia, de desnutrición que ha llevado en muchos países. Eso es lo que realmente, pero lo que se muestra es esto, que ha habido un aumento de partos prematuros. Con respecto a la parte de hospitalizaciones, vemos que aquí tenemos a estos que son los niños y menores de 4 y entre 5 a 17 años, están realmente en la punta de estos gráficos de hospitalizaciones y que sigue y continúa siendo el grupo grande de hospitalizaciones los mayores de 65 años. Pero cuando se analizan a los niños por hospitalizaciones, uno siempre pensaba que eran solamente los niños que tenían un hándicap o que fueran asmáticos o, bueno, evidentemente, o que tuvieran obesidad, pero fíjense que en esta curva hay una columna importante de niños que no tenían una condición preexistente. Y por eso es que también a ellos se busca que se cuiden y bueno, esperemos que pronto también salga la vacuna para los niños. Entonces, le dejo la palabra a la doctora Flor Muñoz, que nos va a hablar de todas estas actualizaciones y cómo vamos a hacer para nosotros bajar esta curva en esta pandemia. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline. Gracias a todos por invitarme a estar acá y por los que están presentes. Creo que este tema de COVID-19, tristemente un año después, como lo menciona, seguimos discutiéndolo y de hecho seguimos teniendo un problema importante. Gracias por poner en perspectiva lo que ha sucedido con los niños y definitivamente quiero decir que esa poca representación que tuvieron al principio ha resultado en a veces no ponerlos al frente a los niños en cuanto a las medidas de prevención, además de encerrarlos y protegerlos al principio, pues al principio no se utilizaron o no se estudiaron las vacunas en los niños. Entonces, es algo que estamos teniendo que hacer ahora este año y aún seguimos comprendiendo el impacto que tiene el COVID-19 en los niños. Lo que yo quiero discutir con ustedes esta mañana es dar una perspectiva general sobre las vacunas de COVID-19. Voy a presentar mis diapositivas en inglés, pero hablar en español, por supuesto. Aquí está una más o menos perspectiva de lo que vamos a hablar. Una breve discusión sobre cómo está la pandemia y cuál es la patogénesis de este virus, porque sobre todo quiero enfocarme en lo que son actualidades sobre la vacuna y el reto que nos están presentando estas variantes nuevas y mucho de lo que se ha avanzado hasta ahora. Entonces, esta diapositiva viene de la OMS, estaba actualizada hasta hace unos días, pero como ustedes ven, la pandemia continúa. Lo que fue el inicio hace un año casi no se ve ya en esta gráfica que pone la OMS
y hemos visto que a nivel mundial definitivamente el periodo de fin de año, de noviembre hasta enero de este año, fue cuando hubo el pico mayor, no solo de casos, sino que de mortalidad, que es la línea que se ve acá marcada. Eventualmente ha disminuido tanto el número de casos como la mortalidad, probablemente por un efecto natural del proceso de transmisión y no necesariamente solo porque tenemos vacunas, pero es probable que las vacunas estén contribuyendo. Sin embargo, les marco ahí con una flecha la preocupación que hubo a principios de este mes de marzo, que en lugar de seguir bajando durante esta semana, subió un poco el número de casos, un 7%, comparado con la semana anterior. Y esto significa que aún no ha terminado la probabilidad de que exista un repique, un aumento de casos de nuevo. Y esto nos preocupa un poco por el asunto de las diferentes variantes. En general, como hemos escuchado, estamos hablando de millones de casos y más de 2,5 millones de muertes a nivel mundial. Y de nuevo, tristemente, América, el continente americano, representa casi la mitad de todos los casos y todas las muertes a nivel mundial. Y de los países que tienen más casos, los Estados Unidos y Brasil son los que están al frente, y también con la mortalidad. Así es que definitivamente tenemos un problema de mortalidad. México aparece como número 3. Esto es lo que está sucediendo. Hemos tenido el reto de nuevas variantes emergentes. Acá les muestro un resumen de estas variantes. Son tipos de virus que han surgido del virus original de Wuhan. Y como van a ver, hay muchas variantes que están ocurriendo. Simplemente estas 3 son las que tienen mayor predominancia y han sido más eficaces en transmitirse de una persona a otra y persistir en el hospedero humano. La primera, que se conoce mucho como B117, es la de Gran Bretaña, el Reino Unido. Y esta variante, como ven, fue una de las primeras que se detectó, de hecho, circulando desde septiembre del año 2020. La segunda, que está en el centro, es la que se conoce como B1351. Esta es la de Sudáfrica, que también empezó a surgir más o menos a esa época, en agosto de 2020, y que tiene mutaciones similares, pero se ha demostrado que esta parece ser mucho más eficaz incluso en transmitirse y probablemente un poco más grave, más severa. Y finalmente, la variante que tenemos aquí en Latinoamérica, que es la que se conoce con el alias de P1, es la variante de Brasil, que también se encuentra en Japón, Manaus también creo que se conoce, que está circulando, se conoce desde diciembre del año pasado. Y ven, todas tienen algunas mutaciones similares, pero cada una tiene características únicas. Entonces, esta gráfica es impresionante para mí también. Esto viene parte de datos de OMS, pero de los diferentes países. Al principio apenas había unos pocos países que estaban encontrando estas variantes, pero ven de nuevo en el mismo orden la variante del Reino Unido, al lado izquierdo, al centro la de Sudáfrica y luego la de Brasil, la P1, como ya se encuentran en muchísimos países, todos los que están marcados en los mapas, y cada surgimiento de estas variantes ha resultado en brotes, aumento de casos en las diferentes regiones en donde se ha detectado estas variantes. Y de verdad que me interesa mucho escuchar la experiencia de Brasil a continuación. Esta gráfica les muestra, es un árbol filogenético de las diferentes variantes. Y lo que ven hacia el lado izquierdo, acá abajito, al principio del año pasado, es donde inició la variante inicial, el virus inicial de Wuhan. Y se dan cuenta como cada una de estas ramas y cada uno de estos puntos es de hecho una variante distinta o incluso un grupo distinto de virus que ha surgido desde el virus original. Imagínense que estos virus en específico, lo que sucede es que tratan de sobrevivir y la forma como sobreviven es infectando a las personas porque son parásitos intracelulares y conforme van infectando a una persona o a otra, de esa forma sobreviven en la población humana y mantienen su existencia.
Entonces acá, pues las variantes que están surgiendo más prominentes son las que están marcadas acá, pero hay muchas más y el potencial de otras variantes, de que se desarrollen otras variantes, continúa existiendo. Acá es otra gráfica de una forma de verla, como según el tiempo. De nuevo, las variantes originales, muchas de ellas ya ni siquiera están circulando. Acá tenemos las variantes que están surgiendo, ¿verdad? La de Inglaterra, la sudafricana y la de Brasil, y su prominencia. Pero también en la gráfica superior lo que les muestra es la variabilidad o diversidad que existe en los virus de SARS coronavirus tipo 2 que se están encontrando. Y conforme ha pasado el tiempo existe más variabilidad. Entonces, eso quiere decir que el virus tiene mucha capacidad de recombinarse, de mutar para sobrevivir. Y esto nos pone en un reto específico porque no solo se trata de tratar de disminuir esa transmisión para prevenir de que el virus se recombine, eso quiere decir el uso de mascarillas y prevenir la infección para que ya se detenga la producción de variantes nuevas, sino que también, obviamente, el reto de las vacunas que se hicieron inicialmente con las variantes al principio, pues no necesariamente van a funcionar con estas que tenemos. Y ya hay datos que existen sobre esto. Entonces, un breve repaso, creo que hablamos de esto anteriormente con ustedes, pero es el mecanismo de inmunidad del virus de SARS coronavirus tipo 2 es similar a cualquier otra infección respiratoria. Sabemos que el virus necesita adherirse al receptor en las vías aéreas y en otras células epiteliales y que en respuesta a esta infección desarrollamos anticuerpos, que es una de las defensas principales. Las defensas estas de anticuerpos se pueden desarrollar después de una infección natural, pero también con la inmunización activa, la vacunación. Este es el objeto de la vacunación y puede ser con administración pasiva, que es a través de ya sea plasma convaleciente al principio o anticuerpos monoclonales. Pero también para una infección viral se necesita que se desarrollen después de la infección natural, células T o inmunidad celular que neutralice a estos virus también y que evite la infección. Y esto, pues el gran cambio o la nueva perspectiva que ha habido con las vacunas de ARN es de que también se puede estimular este tipo de inmunidad con la vacunación. Esto no era inicialmente el objeto. Quiero mostrarles unas cuantas gráficas, no necesariamente para que lean en lo que está escrito acá, pero de lo que estamos aprendiendo acerca de este virus. Sabemos que definitivamente hay una correlación entre una severidad más agresiva, más grande de la infección con la cantidad de virus que está presente. Entonces, mayor severidad está relacionada con tener más virus. De ahí la necesidad, en varios estudios que se ha demostrado esto, de neutralizar ese virus, de detener ese virus para que la enfermedad no progrese y no sea severa. También tenemos conocimiento, según varios estudios, acá es una de las publicaciones que les voy a mostrar, que si ustedes desarrollan anticuerpos, si hay seroconversión, se puede neutralizar el virus y la cantidad de virus que se excreta está inversamente correlacionada con esa seroconversión. Y han visto que ha cambiado mucho el conocimiento y también las intervenciones. Pero acá, por ejemplo, en esta primera gráfica les muestra cómo después del inicio de síntomas, más o menos al décimo día, la cantidad de personas con cultivos positivos, en la gráfica acá a la izquierda y en la central, por eso no me gusta enseñar, en la gráfica central con PCR, más o menos al décimo día se nota una marcada disminución de la detección del virus. Y eso se correlaciona en la gráfica al lado derecho, la gráfica D, con la producción de anticuerpos. Más o menos después de 10 días de infección, la mayoría de personas, casi 100%, han desarrollado anticuerpos y eso se correlaciona con neutralización del virus. Entonces, sabemos que ese proceso funciona bien. Y sabemos también, por ejemplo, que las personas que tienen infección, esto ha sido un estudio inicial, que el hecho de tener, anticuerpos va a resultar en neutralización y disminución del virus y que hay diferentes cantidades de anticuerpos que se están produciendo. Y finalmente acá la cantidad de anticuerpo IgG, anticuerpo que está marcado acá en el eje X, se correlaciona con la actividad neutralizante, quiere decir a mayor cantidad de anticuerpo, mayor neutralización.
Estos son conceptos importantes para saber cómo funcionan las vacunas, por eso se los recalco. Y también había muchas preguntas al principio de cuánto dura esta inmunidad, y estos son unos de los datos iniciales mostrando que ya sea que alguien tuviera anticuerpos altos al principio, como en las gráficas B y C, o anticuerpos a niveles moderados, D y E, o anticuerpos bajos, eventualmente alguien que está infectado desarrolla estos anticuerpos neutralizantes y duran por lo menos 3 meses. Ahora sabemos que pueden durar más, tal vez hasta 8 o 9 meses porque tenemos más tiempo de observación. Y nos da una idea de cuánto tiempo puede funcionar la vacuna si logramos llegar a estos niveles de anticuerpos similares a los que se están reportando en las personas que se recuperan de la infección. Entonces, las vacunas que se han desarrollado ha sido realmente un desarrollo sin precedentes. Es importante saber que muchas personas a veces se dudan de ponerse las vacunas porque creen que esto fue muy rápido, y lo que yo quiero recalcar a todo el mundo es que el hecho de que ha sido tan rápido es porque todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo para dedicarse a investigar estas vacunas y producirlas. El hecho de que tuviéramos la secuencia del virus a un principio es tan rápidamente, que es la tecnología actual, y la tecnología de vacunas de ARN, que son las de ácido nucleico, que están en amarillo en todas estas gráficas, o de vectores virales, que son las que están en azul oscuro, realmente ha permitido el desarrollo de estas vacunas en una forma tan eficiente. Las proteínas tradicionales, las que están hechas de proteínas, las vacunas de proteínas, como las que están en color rosa acá, ven que apenas una de ellas es la que se ha probado, pero también se están evaluando. Y también existe la posibilidad de desarrollar vacunas bajo métodos tradicionales de utilizar el virus entero atenuado, que también hay algunas ya en proceso y autorizadas. Todas estas están autorizadas en forma emergente. Ninguna se ha completado aún los estudios finales de evaluación para tener una autorización final para ninguna entidad regulatoria. Esta gráfica es un poco ocupada, pero sí quiero mostrarles, hablando del tema de las vacunas, cómo estamos en general. Las principales que están utilizándose son las de ácido nucleico, que están en amarillo arriba, las de ARN. Sí, tienen que ser ARN porque han permitido demostrar de que es una forma segura de administrar una vacuna, de estimular la producción de anticuerpos. Estas utilizan un ARN modificado que está encapsulado con una partícula de lípidos, una nanopartícula. Y este tipo de producción de vacuna nunca se había utilizado en una vacuna que esté aprobada. Sin embargo, ven como, por ejemplo, en el caso de Moderna, ellos habían ya desarrollado vacunas contra otras infecciones, sobre todo emergentes como Zika, chikungunya y otros virus respiratorios. De hecho, desde hace varios años es una metodología que ha existido y que se está desarrollando ya por varios años, no es totalmente nueva. Lo que es nuevo es de que se haya demostrado su eficacia en tiempo real y que ya se esté utilizando a nivel de la población grande. Las de ADN tienen un problema porque tienen necesidad de administrarse con un sistema de electroporación para que en este caso sí entra el material genético o hasta el núcleo de la célula, lo que no sucede con las de ARN. El otro tipo y por supuesto estas vacunas de ARN son las que están ya aprobadas y utilizándose a nivel mundial. Las vacunas que utilizan la plataforma de vector viral, que puede ser replicante o no replicante, quiere decir que el vector pierde la capacidad de replicarse, pero no es así para la proteína que se está utilizando. Es algo que también se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Ahí ven, por ejemplo, con el virus de Ebola, MERS, incluso otras vacunas que se han desarrollado anteriormente contra virus emergentes y patógenos emergentes, se ha tratado de utilizar este sistema. Hay mucha confusión de esto, pero realmente el concepto básico es que se utiliza el vector, es como un carrito, es como un vehículo, es lo que les digo a las personas, que es un virus, en este caso de adenovirus, al cual se le ha quitado todo el material genético que le permite replicarse y funcionar como virus independiente, y se le ha insertado la porción del material genético del virus de SARS coronavirus para que se produzca la proteína S y de esa forma se desarrollen anticuerpos en contra de la proteína. Y por lo tanto, en este caso es nada más diferente la forma de presentarle el virus a las células.
Sin embargo, sí son vacunas que son seguras, pero pueden tener una menor respuesta inmune porque el sistema inmunológico está tratando de desarrollar protección también en contra a veces del mismo adenovirus. Y una de las preguntas con estas vacunas es si serían tan útiles para revacunar después en el futuro. Sin embargo, estas dos tecnologías permiten la producción rápida y eficiente de vacunas en el laboratorio. Y luego abajo tengo las dos de proteínas de subunidad, la de Novavax y la de Sanofi, que son vacunas que son tradicionales, pero necesitan adyuvantes. Y por eso es que para poder tener una respuesta inmune suficiente. Y estas vacunas, por lo menos la de Novavax, se está ya avanzando en estudios de fase 3. Y finalmente, vacunas de virus inactivado, que son las que vienen de China, Sinopharm y Sinovac, y también la de India, la del Instituto Bharat, son virus inactivados que, como ven, también están en diferentes fases de investigación. Entonces, esta es una de las pocas figuras que tengo en español que también les muestra el desarrollo de todas estas vacunas, incluyendo la de Gamaleya, que es la que se conoce como Sputnik, que es una combinación de vector viral. Y ven ahí de nuevo las de ARN, las dos que son de vectores virales, y Novavax, que es proteica. Todas estas son las que están más adelante. Nada más para hacer el punto que los estudios de fase 3 son grandísimos. Han incluido muchísimas personas, más de 20, 30 y 40 mil, cuando normalmente esos estudios incluyen apenas 6 o 8 mil personas. Y eso indica que se ha hecho esto para tratar de obtener los mayores datos de seguridad. Tienen administración distinta. La de Johnson & Johnson, como todos hemos escuchado, es una sola dosis, pero las otras se dan en 2 dosis y una sola dosis puede tener una protección similar. Entonces, la eficacia acá que vemos es en contra de enfermedad que está confirmada por laboratorio. Sin embargo, todas tienen una eficacia casi al 100% para prevenir enfermedad severa y hospitalización y muerte, que eso es lo que realmente estamos tratando de prevenir. Creo que va a ser muy difícil que ninguna de estas vacunas sea completamente esterilizante, quiere decir que prevenga infección completamente, pero sí todas tienen la efectividad contra enfermedad severa. Ahora, esto nada más se los quiero mostrar porque se han discutido con el tema de la neutralización, ¿verdad? Cómo se correlaciona la eficacia de la vacuna con la neutralización. Y por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca que se está usando en varios lugares, se ha hablado de una dosis o 2 dosis, pero también un intervalo más prolongado. Y eso del intervalo prolongado, que puede ser de hasta 52 días o varios días, hasta 12 semanas, es debido a que, según estos estudios, como ustedes ven, si ustedes hacen una correlación entre la capacidad neutralizante del virus en el eje X y la eficacia de la vacuna, ven como la eficacia de la vacuna aumenta conforme el periodo, el intervalo entre la primera y segunda dosis aumenta. Quiere decir que no tiene que ver con la dosis, sino que tiene que ver con el intervalo, y eso es simplemente el concepto del prime boost de las vacunas, ¿verdad? Un intervalo más largo permite producir o traer la memoria inmunológica y producir estos anticuerpos. Por eso es de que con esta vacuna se puede usar un intervalo más largo. Y esto es una figura que también les muestra cómo la neutralización o la capacidad de producir anticuerpos neutralizantes se correlaciona con la eficacia. Las más eficaces hacia el lado izquierdo son las que tienen la mayor cantidad de producción de anticuerpo neutralizante comparado con plasma convaleciente de personas que se han recuperado. Entonces ven ahí Novavax, que es la de proteica, y las dos de ARN, tienen 3, 4 veces mayor cantidad de anticuerpo neutralizante del que se produce después de una infección, y por eso tienen una eficacia más alta. Mientras que ustedes ven, por ejemplo, las que tienen ya sea producción similar, la de Sinopharm y la de Oxford, también son protectoras, pero ya estamos en el 60-70% y va disminuyendo la protección, la eficacia. Janssen, Sinovac, cuando de hecho la cantidad de anticuerpo que producen neutralizante no es tan alta, ¿verdad? Pero igual, 50% de protección y 100% de protección contra enfermedad severa y muerte, igual es mejor que no tener ninguna vacuna, y por eso es que se sigue recomendando.
Entonces acá de nuevo un par de gráficas rapidito, que ya se me va a acabar el tiempo, para de nuevo demostrarles la correlación. Aquí lo que están viendo es el mismo concepto, eficacia de la vacuna en el eje Y y en el eje X, el anticuerpo neutralizante, y ven de nuevo cómo cae cada una de las vacunas, igual que la gráfica anterior, la ARN y las vacunas de vector, alta eficacia, porque tienen mayor anticuerpo en contra de la proteína S. Acá es anticuerpo IgG. Y la siguiente gráfica es lo mismo, solo que en cuanto a anticuerpo neutralizante. Y ven ahí más o menos en dónde cae. Entonces, el rango que tenemos de eficacia es entre un 50 hasta un 95% según la vacuna. Y eso tiene que ver mucho con cuánto anticuerpo IgG y cuánta neutralización se logra. Okay. Esta gráfica nada más les muestra más o menos el desarrollo de cada una de estas vacunas a nivel mundial, y casi todas estas vacunas están en estudios de fase 3, las más avanzadas, o fase 2. Y lo que les quiero mostrar donde dice COR es nada más el hecho de que vamos a tener ya evidencia de correlatos de protección, porque eso se logra a través de estos estudios. Esperamos que ahora en los próximos meses, antes del verano, ya podamos tener correlatos de protección. Y luego aquí nada más para el hecho de que estas variantes, acá tenemos la de Sudáfrica y la de Inglaterra, en donde comparado con la neutralización que se lograba en personas vacunadas al principio de la epidemia, ahora contra estas variantes ha habido una disminución de la neutralización, demostrando en estas dos figuras, aquí sobre todo, por ejemplo, contra la vacuna de Pfizer, ven ustedes la de, sobre todo, Sudáfrica. Acá vemos Brasil al centro, más o menos, pero cada vez que medimos la capacidad de neutralización después de vacunación, disminuye con estas vacunas anteriores. De nuevo, las vacunas se están desarrollando en contra de estas nuevas variantes ahora mismo conforme estamos hablando. Y acá nada más 3 diapositivas más para mostrarles que es muy bueno que se han introducido ya estas vacunas a nivel de Latinoamérica. Según la OPS, estas son las vacunas que se están utilizando. Tal vez ustedes tienen mucha más información directa porque esto es variable, depende de dónde se están obteniendo, pero según he visto, esto nos muestra que sobre todo las vacunas de ARN, la de Pfizer, la de AstraZeneca, son las que se están utilizando más. Algunos países utilizan la de Gamaleya, que es la que se conoce como Sputnik también, y otras vacunas Sinopharm, por ejemplo, que se están utilizando en unas partes. Y acá les muestra que sigue habiendo cierta discrepancia en la administración de vacunas. Muchas de las vacunas en América están utilizadas en Estados Unidos. Brasil está vacunando muchísimo, pero de verdad que es muy preocupante que a pesar de esta vacunación tan alta, siga habiendo brotes de epidemia y que siga habiendo la preocupación de las nuevas variantes. Y en cuanto a, esta es la última, nada más datos cumulativos, Chile en general parece ser que está el avance de la vacunación en cuanto a, con de nuevo Así es que me detengo acá y de nuevo les agradezco. Espero poder tener la oportunidad de discutir un poquito más sobre este tema con ustedes al final de las presentaciones. Gracias. Excelente, gracias la doctora Flor Muñoz. Y bueno, sí, al final vamos a tener muchas preguntas, muchas interrogantes que bueno, que se las vamos a lanzar. Bueno, a continuación tenemos a la doctora Tania Cid para que Tania nos abra ok, buenísimo. Y ella nos va a hablar justamente de lo que se está viendo de esa parte del síndrome postviral COVID que lo está viendo mucho en sus hospitales. Adelante, Tania. Bueno, muchas gracias a todos, en especial a la invitación que recibí del grupo del Panamericana de Otorrino, en las personas queridas de Jacqueline, de Pablo, de Roy, de Amarilis, de Héctor, todos que se involucran para el programa de educación médica continua. Gracias por la invitación. Bueno, voy a considerar algunos puntos que pienso que son importantes cuando vamos a hablar de COVID en niños. Primeramente, en el año de 2020 ha sido un año totalmente distinto de los otros, con realidad de infecciones virales. Por ejemplo, hemos tenido acá en Brasil el mismo nivel de
vacunación que se da gratuita, sin costos, para influenza. Y hemos tenido muy pocos casos de influenza en niños, pocos casos de infección por virus respiratorio sincicial este año desde 2020, y también reportes de 2021 en el hemisferio norte, donde hay invierno ahora. También los reportes de la literatura son que infecciones virales por sincicial respiratorio o hemófilo o virus de influenza fueron menores do que el habitual. No se sabe exactamente por qué esto aconteció, pero es un facto también que ha traído mucho menos niños a nuestros consultorios, a nuestros ambulatorios de sector de emergencias por infecciones respiratorias y sus complicaciones de sinusitis, otitis o mismo amigdalitis. Poquísimos casos. Naturalmente, esto es por niños que fueron muy poco a la escuela, las escuelas se cerraron, fueron más virtuales que presenciales, esto es un factor muy, muy, muy importante. El uso de tapaboca o mascarillas, el distanciamiento social, la higienización de las manos, todo esto ayudó mucho. Pero también no se sabe una situación más provocativa. ¿Por qué será que en rinofaringe hay una competición de virus respiratorios y algunos decrecen más y otros aumentan? También no se sabe porque algunas infecciones como influenza sincicial respiratoria fueron menores. Pero niños se infectan mucho menos por el coronavirus, con situación incluso de poca casos de gravedad. Los síntomas que en general los niños tienen son mucho más abdominales o gastrointestinales por los receptores de corona, por acá do que respiratorio. Hay naturalmente fiebre, un poco de tos, pero es importante lembrar que la mayoría de los niños que tuvieron infección por COVID tuvieron mucho más obstrucción nasal que coriza. Esto es importante, no es que no tuvieron coriza, algunos sí, pero la cantidad de niños que tuvieron mucho más obstrucción nasal fue grande. Ahora, como por ejemplo, para adultos con COVID, usted tiene factores predictivos como la pérdida del olfato, alteración del olfato, de paladar, etc. Pero en niños no. En adolescentes ellos pueden hasta referir esto, pero en niños no hay un factor predictivo de síntomas que son más prevalentes. En general, la parte digestiva o abdominal es importante. Testes, realmente el PCR para cuadro agudo es el más importante, pero también hay que acordarse que un PCR positivo puede ser no el virus actuante, pero sí también un resquicio del virus, una presencia de él después de la infección. Comorbidades tenemos muchísimas. Y, por ejemplo, diabetes que son importantes en adultos y también en los niños. Síndrome de Down es importante. Asma no es comorbidad. Y sobrepeso de los niños. Naturalmente, neuropatas, cardiopatas, todo esto sí. Hay que acordarse que Down syndrome, pacientes, mismo tanto los que tienen problemas cardíacos o no, tiene también, son prone, tiene tendencia a tener, son factor de riesgo para la infección por COVID. Algunos pocos, gracias a Dios, tiene el SIMP, la síndrome multisystémica, infección inflamatoria. En portugués se dice síndrome inflamatoria multisistémica pediátrica, el SIMP. Pocos tuvieron esto, gracias a Dios. No hay un factor predictivo también para decir cuál de los niños que tuvieron el COVID son los niños que van a tener
esta síndrome inflamatoria multisistémica. Sábese que el tiempo de incubación, en general, después que los niños tuvieron la infección por el COVID, es alrededor de 4 semanas, pero el tiempo varía, tiene una variación de 2 a 6 semanas que el niño que tuvo un COVID puede tener la reacción multisistémica inflamatoria. Y esta reacción multisistémica inflamatoria es muy, muy grave. Yo mismo no he tenido ningún de mis pacientes con esto, pero relatos de algunos amigos, colegas infectólogos pediátricos, es un shock terrible, situación de inflamación generalizada, temperatura muy cerca de 39 a 40 grados centígrados, con alteraciones cardíacas importantes, abdominales, de piel, neurológica y todo. El tratamiento, gracias a Dios, responde muy bien a corticoides intravenosos, a inmunoglobulinas intravenosas y heparina-like para combatir las alteraciones de coagulación. Entonces, es una situación que la gran mayoría de los que tienen esas infecciones multisistémicas pediátricas inflamatorias tiene un éxito de su tratamiento. Hay pocos, ahora mismo yo he sabido 2 casos cerca de San Pablo, pero eran niños con sobrepeso, no con obesidad, pero con sobrepeso que se han ido a óbito por esta situación. Entonces, no se sabe, no hay muchos padres preguntan, mi hijo ha tenido el COVID, él va a tener esta síndrome inflamatoria multisistémica. No sabemos, no hay un factor predictivo para todo eso. Entonces, gracias a Dios, estas son las situaciones poco prevalentes que tenemos de complicación del COVID. Hemos tenido muchos, pero muchos casos. Esta semana ha venido papá, mamá y 2 hijos. Papá y mamá estuvieron el año pasado extremadamente positivo y se han estado en la casa con los 2 hijos el tiempo todo, y los niños hasta hoy no tienen anticuerpos contra el COVID. Entonces, no se sabe por qué los niños, gracias a Dios, tienen las infecciones, pero mucho más light, mucho más soft, no tan fuertes como en adultos. La evolución para esos casos graves de multisistémico, pediátrico, inflamatorio, son, gracias a Dios, muy raros, y mismo estos casos salen muy bien con los tratamientos que comenté, corticoides, inmunoglobulinas y heparina-like. Así es, en Brasil ahora estamos en una situación muy difícil. En muchos estados de Brasil, ustedes han escuchado que en Amazonas ha sido introducido por 3 turistas japoneses la P1, la variante P1. Fue un terror porque hubo un spread para todos los lugares, y acá también en San Pablo estamos en lockdown por esta razón. Me preguntan pacientes que han tenido COVID y se han reinfectado, y me pregunto, adultos, ¿qué vamos? ¿Estoy con la variante ahora? Porque he tenido el COVID el año pasado, ahora estoy de nuevo positivo, pero no hay todavía una manera de hacer el test popularmente hablando. Solo hay 2 centros de investigación epidemiológica, en San Pablo el Instituto Adolfo Lutz, en el Río de Janeiro el Fiocruz, que hacen la fenotipaje o genotipaje para ver si la persona está con la variante P1 o no. Pero preguntando a colegas que trabajan en hospitales de infección, donde hay muchos de esos casos, preguntaba, ¿cómo que usted reconoce si la persona está con P1, la variante o no? Bueno, son casos jóvenes, muchos jóvenes y graves. Entonces, jóvenes graves, ahora en San Pablo, usted empieza a considerar mucho más la posibilidad de la variante P1. Con términos de vacunas, acá tenemos la vacuna, por ejemplo, yo, profesional de la salud,
recibí la CoronaVac, que es de virus inactivado de China, que son 2 dosis con una buena respuesta inmunitaria con 2 a 3 semanas después de la segunda dosis. Estamos protegidos 50%, y si tuvimos una otra infección, será mucho más soft, mucho más light. También una buena noticia es que esta vacuna de virus inactivado le da una protección acá en San Pablo mejor para la variante P1 que otras vacunas que están a ser consideradas por acá también. Entonces, esto con términos de infecciones respiratorias en niños, en términos de síntomas, de tests, de epidemiología y de posibilidad de situaciones graves, multisistémicas, el tratamiento que es eficaz en la mayoría de los casos, y los grupos de riesgo, factores de riesgo, no hay que considerar algunas situaciones de comorbidades y no olvidar el Down. Así es. Pienso que eso, Jacqueline, me pongo a disposición de todos para preguntas después. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por hacernos esa actualización en niños y sobre todo hacernos hincapié en Brasil, que estamos ahorita con todo esto de la nueva cepa. Bueno, a continuación vamos a tener al doctor Arturo Alanís, que nos va a hablar profesor de la Universidad en Sinaloa, y nos va a hablar de vértigo en el niño. Muy buenos días a todos y agradezco la invitación que me hizo la doctora Jacqueline. Y pues debido al tiempo, y también agradecemos a todo el grupo de la Sociedad Panamericana. Y pues debido al tiempo vamos a tratar de hablar un poco de vértigo. Ustedes saben, el vértigo siempre ha sido una situación así como de aburrimiento, de difícil manejo, pero vamos a tratar de darlo en una forma práctica. En estos 15 minutos tratar de ver algunas situaciones que tal vez nos puedan ayudar. Realmente estoy muy contento de estar aquí en este webinar con la doctora Sí, con Jacqueline, con Flor. Y pues aquí les presento mi universidad, es el auditorio, y aquí es el hospital donde trabajamos, que se está construyendo a una ala mucho mejor. Y ya entrando en materia, pues el vértigo no crean que es tan infrecuente. Lo que pasa que tal vez no nos lo llevan a nosotros a consulta porque pues no entienden el problema tal vez, y como los papás ni tampoco algunos médicos. Y entonces pasa el vértigo, y muchas veces, como ustedes saben, y vamos a ver ahorita, son vértigos a veces pasajeros y ahí termina el problema. Entonces tal vez por eso es que la prevalencia es baja, la incidencia también, pero se cree que, o al menos algunos estudios, hablan de prevalencia de un 5 a un 8%, que por lo menos han tenido un cuadro de vértigo antes de los 15 años entre 8 y 20% de la población pediátrica, y la frecuencia de la consulta de 0.3 a 0.8. O sea, realmente pues no es para dejar de considerar esto, ¿no? No sé qué pasó aquí, pero bueno, la definición de vértigo, ustedes saben, es la alteración de la orientación espacial con percepción de movimiento, que clínicamente se manifiesta por una alucinación de movimiento. Sí, puede ser de la persona que lo está sintiendo o del medio ambiente que ella está observando, ¿sí? Entonces, pero en el niño, aparte de eso, cuando no nos los pueden decir, pues también se puede presentar como dificultad para mantener el equilibrio, ¿sí? Se puede presentar con caídas recurrentes, con quietud, con palidez, con sudoración, con pánico, ¿sí? Y entonces eso a veces dificulta entender la sintomatología, sobre todo dependiendo de la edad. Estas son algunas consideraciones. También debemos de saber que un cuadro agudo de patología vestibular puede presentarse igual que el adulto, con vómitos, nistagmos, pérdida de la audición, ¿sí? Puede presentar una pérdida de la función vestibular progresiva o crónica, los niños también igual, ¿sí?
En ocasiones es atribuido a problemas de la conducta o disminución de la coordinación. Eso es donde está el meollo del asunto, que tenemos que estar muy, muy alertas a este tipo de, pues, síntoma para no confundirlo, ¿sí? Una cosa importante es que no existen pruebas realmente adaptadas para los niños. Solamente que busquemos el tono postural, que hay algunas pruebas especiales, pero eso en determinados casos y dependiendo de la edad del niño. Una diferencia que debemos de tener en cuenta es que hay que descartar problemas de trastorno central, porque al parecer es un poco más frecuente los problemas centrales que causan vértigo en el niño que en el adulto. Y puede estar relacionado con malformaciones o enfermedades genéticas, ¿sí? Y obviamente que las causas más frecuentes que producen vértigo en el niño son diferentes a la del adulto, ¿sí? ¿Y cómo vamos a abordar al paciente con vértigo al niño? Igual, vamos a hacer un interrogatorio exhaustivo, cuando empezó, cuánto le dura, cada cuánto se presenta, ¿sí? Si se acompaña de síntomas auditivos, síntomas neurológicos. Los antecedentes son muy importantes en el niño, de traumatismos, de enfermedades metabólicas, de alteraciones genéticas. Son sumamente importantes, de medicamentos que se estén aplicando, ¿sí? O sea, igual, no hay diferencia. Tenemos que hacer una historia clínica adecuada, una semiología adecuada, como todos ya sabemos, ¿sí? Y dentro de la exploración, pues no hay nada especial, hay que hacer lo mismo que en el adulto, ¿sí? Buscar el nistagmus espontáneo, hacer un videokit si podemos, o si no, pues por lo menos hacer la maniobra de Hartmann o la prueba de impulso cefálico, el SQ test, el Romer modificado, el Gutenberg, prueba de Babinski-Weil, y la marcha de la estrella. O sea, eso lo podemos hacer perfectamente bien en el niño. Por ejemplo, aquí estamos buscando nistagmus espontáneo en forma de H. Lo podemos hacer en forma de cruz. Yo uso un monitor para verlo con mayor facilidad, pero ahora ya tenemos los nistamógrafos, que también es mucho más exacto, que traen una cámara de rayos infrarrojos para detectar mejor el movimiento, ¿sí? Y aquí tenemos, vean, qué bien cooperan los niños. O sea, ahí está la maniobra del impulso cefálico, y ahí vamos a ver lo mismo, o sea, en base a todo lo que encontremos en exploración, es lo mismo que vamos a hacer, lo que hacemos en el adulto. Hacer la marcha de la estrella o la prueba de Babinski-Weil, como lo estamos viendo ahí. Un romper también, pues, modificado, que se le conoce a veces como quiz test. Y ahí vamos encontrando las alteraciones que normalmente encontramos en el adulto, ¿sí? Otras consideraciones que son importantes es que el nistagmus aparece hasta los 6 meses de edad, porque la fobia alcanza su funcionalidad hasta los 6 años. Y aparte los canales semicirculares van madurando, ¿sí? Y también la minimización va madurando. Y tenemos que ser también cautos en decir si es un real nistagmus o no en un paciente pequeño, en un lactante. Y obvio que no debemos de confundir la inseguridad de la marcha normal en niños, ¿sí? Cuando van empezando son un poquito, se ven medio atáxicos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta la edad exacta del niño, el desarrollo que está teniendo el niño, para saber y ir haciendo nuestro diagnóstico al interrogatorio con los síntomas que el paciente está presentando. También unas consideraciones que creo que debemos de tener, no solamente en el niño, sino también en el adulto, es si nos llega un niño con inestabilidad, pues eso es muy difícil, porque la inestabilidad por sí sola requiere de un estudio mucho más completo, porque no implica una alteración real a nivel del sistema vestibular, puede acompañarse a veces. Si tenemos una pulsión, que es como cuando nos empujan, sentimos eso, ya puede ser anterior o posterior, pues generalmente nos está indicando una lesión de núcleos basales. Si tenemos oscilopsia, que es el paciente está viendo como que se mueven todo lo que estaba viendo, ¿sí? Como se ve aquí más o menos, nos indica que hay una reflexa vestibular bilateral o también se presenta en nistagmus congénito. Otras cosas que también vale la pena ver es que si tiene alteraciones en los niveles de conciencia, pues nos va a dar también alteraciones del sistema nervioso central. O sea, vamos a pensar en eso.
Si tiene movimientos estrafalarios, en círculo, convulsiones, pues son datos de epilepsia. La epilepsia del lóbulo temporal se puede manifestar por un vértigo, ¿sí? Movimientos anormales de cuello, como que se le cae el cuello al paciente así, ¿sí? O cuello torcido a veces le dicen, puede ser un dato de tortícolis paroxística. Los movimientos de los ojos con la mirada fija hacia arriba y lateral, como en este caso, ¿sí? Son datos de un síndrome de mirada tónica. O sea, todo esto vamos a irlo viendo en el transcurso de la exploración, del interrogatorio, que son datos que debemos de tener desde el principio para ir haciendo nuestro diagnóstico. Existen muchas, como comentábamos, muchos estudios donde presentan como primera causa de vértigo el vértigo paroxístico benigno de la infancia, en otros migraña, en otros hasta tumores, en otros el BPPP, que es el perceptual postural persistente, ¿sí? La neuronitis vestibular en dos o tercer lugar. La enfermedad de Meniere en algunos estudios aparece en los primeros 5 patologías que pueden producir vértigo, ¿sí? En otros ni siquiera aparece, en otros la otitis media relacionada con vértigo. Creo que es bien diferente las estadísticas que estamos viendo en diferentes estudios. Yo les voy a presentar así rápidamente lo que hacemos nosotros, o más bien nuestra experiencia en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, México, ¿sí? Donde después de ver 8,943 pacientes, vimos que 61 pacientes acudieron por vértigo. Es muy importante decir que aquí no estábamos buscando el vértigo, porque a lo mejor las cifras y las patologías y la frecuencia de las patologías cambian. Es el paciente que llegó por vértigo, con vértigo, ¿sí? O que asumimos que era vértigo en los niños, ¿sí? Eso es importante. Y vimos que pues corresponde al 0.68%, o sea, ni siquiera llega al 1%, ¿sí? Y vimos que en niños, en los niños, el que mínimo que llegó fue de 2.8 años, o sea, 2 años, 8 meses, hasta 15 años. El 33 fueron niños y 28 fueron niñas, que es el 54% en niños y 46% en niñas, ¿sí? En mi hospital es un hospital muy particular. ¿Por qué? Porque ahí tienen la función de hospital oncológico, tienen la función de hospital donde llevan todos los accidentes. Entonces, todas las urgencias de toda la ciudad donde vivo, y también inclusive de partes del estado de Sinaloa también son llevados ahí, porque no existen hospitales pediátricos más que, pues yo creo que nosotros en todo el estado como tal. Entonces, vimos que el vértigo postural paroxístico de la infancia o vértigo paroxístico benigno de la infancia, que es así mejor conocido, fueron casi el 30%, que fue la primera causa. Nosotros pusimos vértigo traumático, así lo quisimos manejar, porque había el antecedente de trauma, ¿sí? Donde vimos que 5 eran de concusión aberíntica y 7 fístulas perilinfáticas, que correspondieron al 19%. Ototoxicidad 8%. Causas de la vía oculovestibular, así la nombramos, en pacientes que tienen nistagmos y un poco de vértigo, a veces al nacimiento, o que se sabe que están atrás las vías oculovestibulares. Vimos 8 pacientes, que es el 13%, ototoxicidad fue el 13% también. Vértigos por otitis media fue 9.8%, migraña vestibular fue el 6.5%, vértigo central el 4.9%, y la tortícolis paroxística 3.2%. Voy a hacer énfasis en el vértigo paroxístico benigno de la infancia, y vamos a hacer un poquito de énfasis en la fístula perilinfática y tortícolis paroxística. O sea, ¿cómo llegamos a los diagnósticos? Eso es lo que más importante. Bueno, pues el vértigo paroxístico benigno de la infancia es una entidad ya muy clara, muy conocida, que se asocia a migraña, ¿sí? O es un síndrome episódico que puede estar asociado a migraña. Hay algunos estudios que dicen que sí, efectivamente está asociado a migraña, ¿sí? Y el cual tiene ya criterios diagnósticos bien establecidos.
Entonces, si llenaban estos criterios, ya lo catalogábamos como un vértigo benigno de la infancia, siempre y cuando descartando otro problema. Casi a todos los niños les hicimos estudios ya sea de resonancia magnética o tomografía, por lo menos, para descartar otra patología, ¿no? Y el vértigo benigno de la infancia, pues los criterios son muy claros. Que sea recurrente, que tenga 5 ataques completos, que tengan el vértigo sin ninguna aura, sin pérdida de la conciencia, y que dure minutos a horas, y que puede estar asociado a nistagmus, ataxia, vómito, palidez o miedo. Con audiometría normal, examen neurológico normal y descartando otras patologías. Se observa más frecuente de 4 a 6 años y en adolescencia hay otro pico de presentación de esta patología. Así de sencillo, la literatura dice que podemos encontrar hasta un 27% de paresia vestibular unilateral y a veces datos de vértigo central en las pruebas posicionales. Hasta en un 28%. Generalmente se autolimita, puede regresar a los meses y se puede volver a delimitar y ocasionalmente, aparte de sintomáticos, podemos dar flunaricina por un periodo de 6 semanas. Así es como nos manejamos. La conclusión laberíntica pues debe tener el antecedente de un traumatismo y lo vamos a dejar un poquito para que nos alcance el tiempo. Me interesa más cómo sacamos el diagnóstico de fístula perilinfática. Bueno, pues primero el antecedente, es muy importante, de traumatismo, ¿sí? Los niños, un niño tenía quietud, lo llevaron porque se quedaba quietecito el niño. Cada rato, ¿no? Que ya había cambiado toda su vida, se cayó de un tobogán, estuvo en terapia intensiva 3 días, algo así, y posteriormente ya después el niño cambió toda su vida, y fue como, por eso lo llevaron, y vimos que tenía ese niño anacusia, por ejemplo. Entonces, los pacientes de fístula perilinfática tienen antecedente de traumatismo, tienen vértigo al agacharse, ¿sí? Alteraciones del equilibrio casi todos. Acúfeno lo tuvieron 2, la quietud fue ese niño, el más chico que les comentaba, de 2.8, ¿sí? No, curiosamente no encontramos el signo de la fístula. La prueba de Ottenberger y Babinski-Weil salieron positivas. Hubo hipoacusia en tonos graves 4 y 2 en tonos agudos y una anacusia, ¿sí? Entonces, esto nos hizo pensar que pudieran tener una fístula perilinfática, ¿sí? Entonces, hacemos una timpanotomía exploradora, ¿sí? Donde ponemos aquí, como pueden ver, una tirita de glucotés esterilizada en gas, se pone en las ventanas, ¿sí? Y ahí vean cómo se convierte a la coloración, que nos dice que hay glucosa. Entonces, así es como hacemos el diagnóstico, y lo que hacemos es sellar las ventanas o donde creemos que está la fístula. Y nos dio buen resultado. ¿Ok? La ototoxicidad fue agentamicina, 5 pacientes, y cisplatina un 3%, 3 pacientes. Ya fueron en niños más grandecitos. Fueron cisplatina, fueron 2 y un paciente de kanamicina, ¿sí? Presentaban quietud, o sea, producen como ustedes saben, los ototóxicos pueden producir una arreflexia vestibular importante, ¿sí? Todos tuvieron desequilibrio, ¿sí? Y todos tenían el antecedente, que eso es lo más importante en estos casos. Un paciente que se le está poniendo algún ototóxico o se le acaba de poner y empieza con un vértigo importante, pues creo yo que debemos de descartar o debemos de pensar en primera intención de que se debe a esto. No tiene ninguna alteración neurológica más que el puro vértigo, y vemos que tiene alteraciones en el equilibrio, pues yo creo que es fácil de hacer el diagnóstico. También catalogamos las alteraciones vestibulo-oculares que les comentaba, o sea, de la vestibulo-ocular, pues se hace con la historia clínica del diagnóstico, viendo nistagmus, como en este caso, vean, ¿sí? A veces, pues lo grabamos como podíamos, ¿sí? Es difícil, pero sí cooperan. Entonces, le tapamos un ojo para poder, eso es muy importante, es una prueba muy importante en la búsqueda de nistagmus. Ya está nistagmus, vean. ¿Ok?
sumamente importante. Era un nistagmus latente, ¿sí? Aparte tenía una retinopatía del prematuro este nene. Esta vean cómo está el nistagmus sin ningún problema para verlo, ¿sí? Y así les puedo presentar otros pacientes más. Este paciente es un nistagmus congénito, ¿sí? Idiopático, ¿sí? Que siempre está con los nistagmus. Tardan un poquito más en caminar, tienen temor a andar a los juegos, pero se van adaptando. O sea que no ocupan tratamiento, ¿sí? La cinetosis que todos ya conocemos, que casi nunca nos lo llevan por esto. Son niños que se marean, sobre todo cuando van en vehículos, en la parte trasera, ¿sí? Y aquí, pues, cuando nos toca un paciente con cinetosis, aparte de darles profilácticos cuando van a andar pues, a viajar, pues también le hacemos rehabilitación vestibular, principalmente con el optoquinético, o sea, pues como si fuera optoquinético, que es el tambor, se mete adentro siguiendo las rayas, y poco a poco se va el paciente habituando y vamos mejorando la vía vestíbulo ocular que está alterada, ¿no? Muy bien. El síndrome de mirada tónica, que es muy raro, la verdad que es un niño que aparte casi siempre está acompañado de epilepsia o un trastorno neurológico mayor. Entonces, siempre está viendo hacia arriba, ¿sí? En cuanto lo sacamos de su mirada del punto neutro, empieza el nistagmus, ¿sí? O sea, el paciente siempre está viendo hacia arriba porque es donde ve mejor y lateralmente, es el punto donde ve mejor. Lo sacas de ahí y empieza el nistagmus, ¿sí? O sea, eso es también muy importante. Cuando está asociado a una otitis media, bueno, pues está el antecedente de la otitis media, forzoso, ¿sí? En este caso fue aguda, fueron 4 y serosa fueron 2. El vértigo era leve, ¿sí? Lo llevaban porque se andaban desequilibrando principalmente los niños, ¿sí? O sea, todos tenían ciertas alteraciones, o sea, cierta alteración en el equilibrio. Ya los vimos, le pusimos esto, le mandas a hacer todo el estudio para ver que no tenga otra patología y le ponemos los tubos de ventilación y con eso tiene para quitarse el problemita. En la migraña vestibular, pues ustedes saben que ya también está, pues los criterios diagnósticos de la migraña vestibular, ¿sí? O sea, ¿sí? Y está también por la clasificación pues, del Comité de Cefaleas Internacional en el 3 beta y está como un síndrome episódico que puede asociarse a migraña con migraña vestibular. O sea, ya está bien catalogado, con sus criterios muy claros, ¿sí? Que tenga 5 episodios con síntomas vestibulares, con duración de minutos hasta 72 horas, una historia actual o previa de migrañas, que tenga cefalea por lo menos en el 50% de los episodios de vértigo, con 2 características migrañosas por lo menos, que sea unilateral o pulsátil, agravado por la actividad, ¿sí? O que se asocie, o que se acompañe de fotofobia, fonofobia o una aura visual. Y no explicado mejor por otro diagnóstico. O sea, siempre se pone eso porque se tiene que descartar otras patologías, tal vez con resonancia magnética, con estudios más especializados, cuando es necesario, ¿sí? Y el vértigo central, bueno, pues son pacientitos que fueron de fosa posterior, llegaron con la parte del vértigo, se ven un poco atáxicos, se les hace la resonancia magnética y con eso se hace el diagnóstico, ¿sí? Y un pacientito que tuvimos de epilepsia del lóbulo temporal, ¿sí? Donde pues yo no leo los electroencefalogramas, lo leo un neurólogo y pues ese fue el diagnóstico y con el tratamiento para la epilepsia tuvo una mejoría bastante adecuada de sus cuadros de vértigo. Y la tortícolis paroxística benigna, ¿sí? Es realmente también ya muy clara. Son niños pequeños, generalmente lactantes, ¿sí? Así en el contexto general. Y tienen ataques recurrentes de mareo o de desequilibrio, ¿sí? Pero que inclinan en forma lateral la cabeza. O sea, se les cae un poquito el cuello y de repente como que se les cae el cuello, ¿sí? Y debe acompañarse de palidez, irritabilidad, malestar, vómitos o ataxia. O sea, una alteración del equilibrio o algún signo,
algún síntoma como los que vemos que son síntomas vagales. Obviamente tiene que tener el examen neurológico normal y no se atribuye a ningún otro trastorno. Se le tiene que descartar patología a nivel pues del cuello, a nivel cervical, para ver que no está acompañado de una patología de las articulaciones a nivel de la columna cervical y base de cráneo. ¿Sí? Los ataques tienden a repetirse mensualmente. Se puede presentar ataxia en niños más chiquititos. ¿Sí? Y el diagnóstico diferencial debe hacerse con distonías torsionales idiopáticas. ¿Sí? Y aquí hemos comentado que se debe de poner atención a la fosa posterior y a la unión cráneo-cervical. Y generalmente puede acompañarse o asociarse posteriormente a una migraña que también así está considerada. Pues ya así en conclusión, podríamos decir que el vértigo en niños es muy diferente a veces las causas que podemos encontrar con respecto a un adulto, pero la mayoría de los estudios pues coinciden de que el vértigo paroxístico benigno, ¿sí?, de la infancia, que así se le conoce, que fue el mismo que nosotros tuvimos, es el más frecuente, ¿sí? Pero que dependiendo del hospital, la población, el servicio y las edades que tengan para un estudio o para un reporte de un hospital, pues van a ser diferentes las patologías que vamos a encontrar en frecuencia, ¿sí? O sea, influye todo esto, ¿sí? Sabemos que va a ser menos común que el adulto. En lactantes es muy difícil reconocerlo. Existen muchas patologías que lo producen y debemos de utilizar todos los estudios posibles para llegar a un buen diagnóstico y estar preparados también en toda la patología vestibular en la infancia. Pues es lo que yo les traía más o menos de una forma rápida y tratando de ser práctico. Espero que hayan pues quedado algo en esta plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Y bueno, ahora vamos a empezar. Excelente tu conferencia, Vértigo en Niños, que siempre es un mundo aparte, pero nos lo hiciste súper digerido. Gracias. Bueno, si pueden abrir sus videos, sus cámaras, doctora. Perfecto. Entonces vamos a la sesión de preguntas y respuestas, que ya tenemos varias preguntas por aquí. Sobre todo las preguntas van empezando por la parte de vacunas. Y estaban, bueno, primero hay una que están preguntando sobre cómo van los estudios en la parte de vacunas en niños, vacunas embarazadas, y cómo sería y si hay transmisión de esa protección de esa mujer que se vacunó antes del embarazo, si eso le produce protección al recién nacido. Definitivamente, gracias. Y de hecho, esto sería objeto de toda una plática distinta, tanto una para niños y otra para embarazadas, pero resumir esto. No cabe duda que los datos siguen desarrollándose y que es necesario incluir tanto a niños como a mujeres embarazadas en los estudios clínicos. En cuanto a niños, estas vacunas que están ya utilizándose en forma emergente, entonces la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, la de Janssen, incluso las de Novavax, son vacunas que se están ya estudiando en población pediátrica, ¿verdad? Los estudios actuales están en niños de 12 a 17 años de edad, y los datos preliminares que yo conozco, no todos están publicados por el momento, pero ya se están empezando a compartir, es que en esta población de adolescentes las vacunas, por lo menos las de ARN e incluso las de virus de vector, tienen el mismo perfil de seguridad que se ve en los adultos. Entonces, estas son vacunas que son un poco reactogénicas, dan dolor en el sitio de inyección y pueden dar un poco de malestar por 1 o 2 días, pero son vacunas que están bien toleradas y que se espera que tengan el mismo tipo de inmunogenicidad en la población adolescente, quiere decir la misma protección, respuesta inmune y protección que se ve en los adultos. Conforme esos estudios se están completando, también se está identificando estudios en niños de 5 a 12 años de edad, en donde se van a investigar qué dosis pueden funcionar en niños menores, porque
puede ser que en niños menores esta reactogenicidad no sea tan aceptable y que, ¿verdad?, les moleste un poco más las reacciones. Entonces, la idea es encontrar una dosis que good job of looking for these patients. We know the incidence basically, but is this underrepresenting a number of patients? Are we doing a good job searching for them? I try. Thank you very much for inviting. Ok, entonces nada más el punto de esto es de que este año, como les mencionaba y la doctora Jacqueline les dijo, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que sí, 1 de cada 4 pacientes en los Estados Unidos que tienen coronavirus son niños o adolescentes, son de población pediátrica, y este año los estudios están progresando rápidamente. Esperamos que pueda haber incluso autorización emergente para la población de 12 años y arriba en los próximos 2 meses antes de que empiece el verano, y los estudios para niños de menos de 12 años, incluyendo menos de 5 años, van a progresar desde el mes de mayo, junio hasta el otoño en este país, y están siendo también avanzados de esa forma en otros países. Entonces, niños, eventualmente a final de este año tendremos datos de los estudios clínicos para saber qué dosis, qué frecuencia de dosis, qué tipo de reacciones y qué inmunogenicidad tiene, e incluso para los niños mayores, 12 años para arriba, y tal vez los de 5 para arriba, tener aprobación de las vacunas emergentes. En cuanto a las mujeres embarazadas y las mujeres que están lactando, son 2 poblaciones distintas. La preocupación con las mujeres embarazadas es obviamente que las vacunas puedan tener alguna reacción que afecte al feto. Ahora, lo que sabemos es que las mujeres embarazadas están incluidas dentro de los programas de administrar estas vacunas a la población en general en respuesta a la pandemia. Y ciertamente acá en Estados Unidos se están usando, en Israel se están usando, en Inglaterra, y creo que ustedes también, porque se está realmente viendo el riesgo-beneficio. Y en general estas vacunas se consideran seguras, las que son de ARN, las que son de vectores y las que son de su unidad proteica, en cuanto a que no deberían de causar ningún problema en el feto. Lo que tenemos y está literalmente saliendo en este momento, y no sé, les voy a nada más compartir la pantalla un segundo porque esta publicación salió literalmente esta semana. Dos cosas. Una es para mostrarles esto. Es el primer estudio que muestra respuesta de la vacuna, de las 2 vacunas de ARN en mujeres embarazadas y lactantes. Es un estudio de cohorte que se hizo en Harvard, en los hospitales de Harvard. Apenas está saliendo esta semana. La buena noticia que les quiero comentar, y que es definitivamente lo que se esperaba, estas fueron mujeres que recibieron su vacuna porque estaba disponible para ellas por ser trabajadores de salud, según la priorización que hay ahorita en los Estados Unidos. Y el resumen general de este estudio es de que estas vacunas se ve que dan una respuesta inmune a las mujeres embarazadas que es equivalente a la respuesta que tienen las personas o mujeres de misma edad que no están embarazadas. Las mujeres que están lactando también tienen la misma respuesta inmunológica, así que es buena, y que los anticuerpos se pueden detectar en el cordón umbilical, y esto lo sabíamos ya desde que se había investigado mujeres que tuvieron infección por COVID-19 en el embarazo, pero ahora este estudio muestra que también se encuentra después de la vacunación, tanto en el cordón umbilical como en la leche materna, y que sobre todo es IgG, pero que sí se aumenta eso cuando se le da el booster o la segunda dosis a las mujeres embarazadas, sin que hubiera ningún problema de aumento de reactogenicidad. Quiere decir que lo toleran muy bien. Entonces, esto es uno de los primeros estudios que le llamamos de oportunistas, porque aprovecharon que estaban dándose las vacunas para tomar estas muestras y demostrar esto. Actualmente les puedo comentar que estamos acá en los Estados Unidos con el NIH. Yo estoy trabajando con ellos para hacer un estudio similar, pero ya estamos hablando de todas las vacunas y utilizar una plataforma más grande para tener por lo menos unas 150 personas por cada vacuna, y evaluar precisamente no solo el hecho de que las mujeres embarazadas responden, que sabemos que sí responden a la vacunación, también sabemos que le va a pasar el anticuerpo al niño, pero también del lado del niño queremos saber qué tanta protección podría dar ese anticuerpo materno en los primeros 6 meses de vida, porque
los niños de menos de 1 año no van a tener opción a la vacuna tan pronto como los niños mayores. Entonces, la única forma de protegerlos es a través de la inmunidad materna. Y luego, si me permite, Jacqueline, rapidito, porque la pregunta que hicieron acerca de la seguridad, lo que les puedo compartir también, esto fue una presentación que se dio hace unos días en el CDC de los Estados Unidos. Ustedes se habrán enterado que tenemos acá la opción de que las personas que reciben su vacuna se registren a este sistema que se llama V-Safe, en donde es un reporte automático. Si alguien está embarazado, lo reporta, y luego el sistema va a funcionar, va a seguir a las personas embarazadas hasta que den a luz y ver qué seguridad tenga. Entonces, sobre qué tan seguras son las vacunas, este es los mejores datos que tenemos por el momento. Y como ven, han habido 30,000 mujeres en los Estados Unidos hasta febrero 16 que se registraron en V-Safe, que recibieron ya sea la vacuna de Pfizer o la de Moderna. Y nada más para mostrarles, de hecho acá ven en color azul las mujeres embarazadas comparadas con las no embarazadas. Tenemos datos para la primera y segunda dosis de Pfizer y para la primera dosis de Moderna, y se dan cuenta que pueden tener ya sea reacciones similares en cuanto a dolor al muscular, pero la reacción de inflamación o enrojecimiento y otras inflamaciones locales de la vacuna son menores en la mujer embarazada. Quiere decir que la toleran mejor, y eso lo sabemos porque en general las mujeres embarazadas no tienen tanta reactogenicidad. Entonces es una observación. Estamos hablando. No. Son menos prominentes en las mujeres embarazadas, tienen menos cefalea, menos dolor muscular, etcétera, que lo toleran mejor. Y finalmente, nada más para mostrarles rapidito, en cuanto a los resultados del embarazo, se están comparando los efectos adversos que podría ser, por ejemplo, una pérdida fetal, un óbito, complicaciones del embarazo, complicaciones neonatales, prematurez, y ven cómo en el grupo de V-Safe, que son las mujeres que se han vacunado, comparado con los reportes de background, ¿verdad? Lo que sabemos que es el reporte general de estos eventos, no está aumentado. Y esto es muy importante porque la vacuna no induce premadurez, no induce anomalías congénitas o ningún otro problema hasta el momento en donde podemos saber. 30,000 mujeres, estos son datos muy importantes porque son datos grandes. Y bueno, entonces nada más eso les quería decir. También se están reportando los casos por el VAERS, que es el sistema de reporte pasivo de efectos adversos post vacunación. Y estos son los reportes que se han dado, de nuevo, con no aumento comparado con lo que se llama background rates, con los rangos esperados en la población en general. Así es que disculpe que mostré un poquito más, pero yo creo que con eso espero responder un poco todas las preguntas acerca de mujeres y los niños. Embarazo. Había otras preguntas, bueno, vamos a, ¿quieres? Bueno, hay unas preguntas que tienen que ver con la parte del viajero. ¿Qué pasa, qué va a pasar con el que está vacunado y viaja en las regulaciones? Y la otra, el paciente que tuvo COVID, ¿por qué el post-COVID, sus defensas no son tan buenas como la vacuna? Y otra tercera pregunta era si el post-COVID necesita la segunda dosis, que es por qué la necesita. Las personas que han tenido COVID-19 que se reinfectan, no necesariamente quiere decir que no han respondido bien a la infección, pero lo que nos indican no es muy frecuente. Es muy poco frecuente que alguien que ha tenido COVID se vuelva a infectar de la misma cepa. Yo creo que lo que esto nos indica más es una preocupación acerca de reinfección con variantes del virus, ¿verdad? Que eso es posible. Ahora, el hecho de que alguien se pueda reinfectar con la misma cepa o con el mismo virus, pues lo que nos indica es de que también es importante conocer el nivel de anticuerpos o el tipo de respuesta inmune que han tenido y tratar de imitar eso con la vacunación. Como no sabemos exactamente cuánto dura la protección y qué tan protectora va a ser en contra de reinfección o en contra incluso de infección asintomática,
Por eso es de que incluso las personas que han tenido COVID-19 se recomienda que sí se vacunen y que completen el régimen que está designado para la vacuna en particular que se ponen. Entonces, si es una vacunación de 2 dosis, se ponen las 2 dosis aunque hayan tenido COVID-19 anteriormente. Incluso hemos tenido personas que se ponen la primera dosis, les da la infección porque ha sido muy pronto, no han desarrollado de protección, les da, igual les damos su segunda dosis, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante vacunarlos y completar esa vacunación. Oh, excelente. Y me faltaba la pregunta de los viajeros. Sí, es que los viajeros es un problema más de cuestiones de regulación y político, ¿no? Porque la realidad es que, bueno, yo personalmente me siento mejor que ya que me he vacunado, me siento más protegida y me siento más confiada en viajar porque yo estoy vacunada. Ok. Eso no quiere decir que no deje de utilizar la mascarilla y que no tengamos que mantener todavía todas las medidas de protección, de distanciamiento, lavado de manos y la limpieza que hay que tener al general, la higiene personal que hay que tener, porque definitivamente, como hablábamos, la vacuna protege en contra de lo más severo, la muerte y la enfermedad severa, protege bastante bien en contra de infección sintomática, pero es muy probable, y esto creo que también es un punto importante, que no hay que dudarlo mucho, ¿verdad? Es muy probable que si protege en contra de infección sintomática, también proteja en contra de infección, punto. Pero estos datos están empezando a salir. Entonces, por el momento, aunque no tengamos estos resultados, sí es importante mantener esa protección. Y en cuanto a viajar, el riesgo es, como habíamos mostrado, que la distribución de estas variantes varía, depende en donde uno está. Y la vacuna no puede necesariamente proteger en contra de todas las variantes de la misma forma. Entonces, estas reglas sobre viajar o no viajar, si se necesita un pasaporte de vacunación o evitar a los viajes completamente, yo creo que hay que tomarlos en consideración según lo que se sabe de la epidemiología y de los virus que están circulando en cada área y también de las medidas que está tomando cada país para tratar de evitar esa introducción, ¿verdad? La doctora Tania nos decía cómo turistas japoneses trajeron esa P1 a Brasil. Bueno, Brasil también así tuvo Zika y se sabe que los viajeros son una forma muy rápida, muy usual de transmitir estas epidemias, ¿verdad? Entonces, tiene que haber algún tipo de restricción, o obviamente informado con los datos epidemiológicos y científicos sobre cómo funciona la vacuna también. Están muchos preocupados en ciertos países por la vacuna china, que es la que están poniendo en sus países. Entonces preguntan, la protección es muy poquita, no protege, vale la pena. ¿Qué nos dice? Es lo que les mostraba, ¿verdad? Acerca de, hay variabilidad en cuanto a la eficacia. Si la eficacia, lo que llamamos el outcome, endpoint, ¿verdad? Lo que ustedes están midiendo como eficacia es lo que determina si la vacuna funciona o no. Entonces, si la eficacia es en cuanto a prevenir infección sintomática diagnosticada por laboratorio, esa es la variabilidad en donde vimos ese 50 a 90%, ¿verdad? Pero la eficacia en contra enfermedad severa y mortalidad es prácticamente el 100% para todas las vacunas, incluyendo esta vacuna china. Entonces, los datos tienen que seguir acumulándose. Recuerden que estamos en una pandemia. Esto es una situación de riesgo-beneficio. Entonces, la vacuna que es mejor es la vacuna que está puesta en... La que está disponible. La que me está disponible y la que me logré poner. Entonces, esa es la vacuna que hay que ponerse, la que está a la mano, porque aunque no sea el 100% igual de prevenir infección sintomática, estamos haciendo un impacto grandísimo porque ya los hospitales no van a estar llenos de personas muy enfermas, la mortalidad va a disminuir y probablemente la transmisión pueda disminuir también. La otra cosa es que preguntan porque hay unos países que están programando que la primera dosis, por ejemplo, va a ser Sputnik y la segunda dosis va a ser de la vacuna china. Entonces, ¿eso está bien o qué alternativa hay? Bueno, y después Tania nos va a hablar sobre eso también. Sí, Tania, por favor, me interesa. Solo rápidamente, pues el problema con mezclar las vacunas es, primero, tienen un mecanismo de acción diferente, están estimulando el sistema inmune de una forma distinta. Segundo, obviamente los datos sobre qué tan eficaz es la vacuna
no van a ser lo mismo, porque los datos que tenemos, si yo les digo es 95% eficaz, es 2 dosis de la misma vacuna en los estudios controlados. Entonces, el riesgo que uno se toma cuando cambia del tipo de vacuna que está utilizando es de que no se sabe qué efectividad va a tener o qué incluso efectos secundarios pueda tener. Que se pueda hacer, sí, se puede hacer, y lo hemos hecho con otras vacunas, las de rotavirus, por ejemplo, ¿verdad? Habíamos tenido por necesidad tener que utilizar un mix and match, como dice, y esto pues es parte de lo que se debe de analizar si se hace. Es importante recolectar datos para saber seguridad y saber cómo funcionan si no se puede evitar el utilizar diferentes vacunas. Pero idealmente es mejor, siempre recomendado usar la misma. La misma. Sí, cuando usted, Jacqueline, empieza con A, sigue con A hasta el fin. Empieza con B, se va con B hasta el final. Entonces, este es importante. Y otra cosa es la realidad que tenemos nosotros. Brasil es un país con 200 y pocos millones de habitantes y solo tuvimos acceso muy pocas personas a AstraZeneca, que es de Oxford, y a la China, de virus inactivado. Y entonces lo que tendremos es esto. Estamos contentos de tener vacuna. Otro día hablaba con amigos y colegas de países de Centroamérica, no tienen vacunas. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos de Latinoamérica es Chile. Chile tuvo una respuesta fantástica. Israel también. Pero acá en Brasil, por ejemplo, no compramos, nuestro gobierno no compró Pfizer, no compró Moderna. Lo que tenemos es estamos contentos de tener al menos alguna vacuna. Y es esto que tenemos que propagar a los otros. Hagan la vacuna que usted tiene a su disposición sin costos. Es eso. Excelente. Y bueno, también tenemos aquí preguntas de vértigos para, ¿cómo se llama? Que nos están preguntando si la betahistina está contraindicada en los niños y si la flunaricina, ¿cuál sería la dosis que se emplearía la flunaricina? Sí, la betahistina no hay estudios reales para la seguridad y eficacia en el niño. Entonces yo creo que no es bueno utilizarla, yo no la utilizo. Y la flunaricina, después de los 6 años, se puede dar a una dosis estandarizada de 2.5 miligramos por cada 12 horas. O se puede empezar con 2.5 miligramos al día y le aumentas los otros 2.5 miligramos dependiendo la dosis, pero la respuesta que tenga al problema. Yo creo que es como se debe manejar. Ok. Y en la cinetosis, que hablaron de premedicación, ¿qué premedicación sería la adecuada para estos pacientes que tienen? Ahí cualquier antivertiginoso. O sea, te pueden dar ¿cómo se llama? El Dramamine, que es el imigranato. Sí. Ok. Y se le da previo principalmente eso también. Sí, media hora antes, para que tenga un efecto ya antes, porque una vez que ya se sube al carro, por ejemplo, o a la lancha, o donde vaya a ir, ya que está el efecto vagal y el vértigo, ya no se quita tan fácilmente. Hay que ponerle en reposo, quitarlo y todo. Pero estando en el movimiento ya es muy difícil que hagan efecto los medicamentos. Es antes, media hora antes, 40 minutos, para que ya tenga efecto el medicamento. ¿Cuál es la dosis del Dramamine? Preguntan. Bueno, está a 100 miligramos por 50, a 100 mililitros por 50 miligramos, y de eso se da 1 mililitro por cada 10 kilos. Y la otra cosa que también nos están preguntando, que ¿cuál sería el medicamento cuando tienen crisis de vértigo en los niños? ¿Cuál sería el medicamento de elección? Que están en la propia crisis, pues. Pasa que, bueno, usted nos explicará mejor como maestro respecto a los niños que no están como los adultos. Generalmente los niños son muy más sensibles a los medicamentos antivertiginosos, y a veces con el puro reposo cede. O sea, no es necesario medicarlos tanto. Solamente que tenga una neuronitis vestibular, tal vez. Yo no he visto ningún niño todavía. En menores de 15 años no he visto ningún niño de neuronitis vestibular. A lo mejor ahí se pueden dar pues medicamentos para
más bien para la náusea, butilliosina, una cosa así, ¿no? Tratar de no dar tampoco los antivertiginosos como el difenidol, el ondansetron, todas esas cosas, tratar de evitarlas. Pero si no tenemos otra, pues se la podemos dar, no pasa nada. Tampoco, o sea, ya depende el paciente. El manejo principal de un vértigo agudo en el niño es mantenerlo en reposo y obvio quitar la causa, que generalmente se puede hacer, ¿verdad? Entonces, si no, sí le podemos dar sintomáticos también, o sea, le podemos dar igual el difenidol también se le puede dar, que es el más utilizado, ¿verdad? O sea, no hay mucho problema. Arturo, yo tengo un comentario. Hay muchas mamás que cuando los hijos van a viajar, un hijo tiene esta hipercinetosis, los papás dan como preventivo, como profiláctico el Dramamine. Vamos a dar a Juanito, porque él, si no, él va a tener náuseas y va a hacer vómitos en el carro. Y entonces ya dan como preventivo y profiláctico el Dramamine antes de hacer el viaje. Este es muy común en nuestros consultorios, estos niños con hipercinetosis. Sí, me parece muy bien. Estoy de acuerdo con el comentario. Pero además me encanta cómo mostraste, Arturo, porque los niños con cinetosis son muy frecuentes. Sí. Y me encanta que además de la premedicación mostraste la rehabilitación, que es lo que mucha gente desconoce, que puedes rehabilitar para que ya en el futuro, en adulto, ya ese sistema vestibular ha aprendido de que, bueno, pueden pasar cosas alrededor y no tienes por qué sentir el vértigo. Sí. A controlarse. Sí ayuda mucho. Desafortunadamente casi no lo traen por el vértigo, sino que lo ven como una cosa normal, pues, o frecuente. Entonces, se marea mucho y se vomita mucho cuando viaja. Exactamente, pero lo que traen, los rehabilitamos siempre y cuando sí sea menor de 4 o 5 años. Le damos puros ejercicios para mejorar el reflejo vestíbulo ocular y les va muy bien. O sea, adelantamos un poco la adaptación que normalmente van haciendo, pues. Adelantamos que te pregunta, bueno, Tania tenía lo que decir. No, Arturo, quería te preguntar, ayer mismo ha venido un paciente que tenía ese problema de hipercinetosis y que su mamá ha tenido y que su hija más vieja también lo tiene. ¿Usted ha visto mucho de esas situaciones familiares de hipercinetosis en niños? Situaciones de familias. Sí, casi este es antecedente. Sí, de hecho, la cinetosis se considera también como un factor tipo migrañoso también, o sea, tiene cierta fisiopatología, exactamente. Entonces, hay una tendencia también familiar. Sí. Y la otra que nos preguntan es sobre los diuréticos en niños. ¿Se utiliza diuréticos para el Menier? No, o sea, realmente Menier, a pesar de que algunos centros lo ponen como tercera, cuarta patología en frecuencia, yo Menier en niños tengo muy poca, o sea, no tengo mucha experiencia y yo creo que no se debe dar diuréticos, o sea, hay que manejarlos sintomáticamente y pues si queremos manejarlo con los estándares que ya se maneja el Menier, con inyecciones intratimpánicas o aplicaciones intratimpánicas de dexametasona, pero el niño tienes que dormirlo o sedarlo para podérselo aplicar, pero se puede hacer un esquema. Sí, pero generalmente no le hace falta, pues generalmente lo curas como... La ventaja del niño es que generalmente sale con los otros medicamentos. Así es. No hay que llegar hasta estos niveles. Otra cosa que quería preguntar a la doctora Flor Muñoz era, ¿cómo son, perdona que vayamos un poquito para atrás con respecto a las inmunoglobulinas, con respecto del postvacunal y el postinfeccioso? Para que nos explicara un poquito la diferencia entre esa respuesta inmunológica del postinfeccioso y el postvacunal. ¿Cómo son esos niveles y qué calidad tienen? Gracias. También es parte de lo que seguimos tratando de investigar. Como ustedes saben, para poder eliminar esta infección, neutralizar el virus, se necesitan anticuerpos en contra de la proteína S o de esa espiga que tiene el virus y específicamente sobre ciertas partes, lo que se llama el sitio que se adhiere al receptor o receptor binding domain es una parte importante,
o también ciertas porciones o epítopos dentro de la proteína S. Y esto es precisamente lo que puede cambiar con las variantes, que esa proteína S, esa espiga, va a cambiar de conformación y va a esconder probablemente estas porciones que reconoce el sistema inmune y en contra de las cuales tenemos anticuerpos. Entonces, en general, como hablábamos, se necesita IgG, que es el primer anticuerpo que vamos a desarrollar. IgM se desarrolla también después de la infección y usualmente son al mismo tiempo que se desarrollan estas dos inmunoglobulinas, ¿verdad? Es poco probable que alguien vaya a tener inmunoglobulinas, cualquiera de las dos, en los primeros días. Estoy hablando de los primeros 5 a 7 días después de la infección. Aún no se ven estos anticuerpos. Empiezan después de una semana y aumentan en forma proporcional a un pico que es entre las 2 y 4 semanas después de la infección natural. Y definitivamente la forma de saber si estos anticuerpos funcionan es midiendo su capacidad de neutralización, que se correlaciona, como les expliqué, con la cantidad de anticuerpo, mayor neutralización, ¿ok? La otra parte es el sistema celular, en donde las células T también lo reconocen. Entonces, la diferencia que vemos entre vacuna y la infección natural es que es claro que en la infección natural el sistema inmune va a reconocer el virus completo, no solo esa proteína que le administramos en la vacunación, y puede tener algún otro tipo de anticuerpos, algún otro tipo de defensa que se desarrolle contra el virus en general, que le podría dar una ventaja. Entonces, en general, pensamos que la infección produce una inmunidad más completa, más robusta que la vacunación, porque está viendo el virus completo. Entonces, las personas que han tenido la infección por el virus van a tener probablemente una capacidad de reconocer ese virus, aunque el virus cambie un poco, y desarrollar esa respuesta inmune después. Lo que intentamos con las vacunas es imitar lo más posible esa respuesta inmune después de infección natural. Pero es muy claro que hay una caída de estos anticuerpos conforme pasa el tiempo. También es muy claro ahora que las personas, ya sea después de infección o de vacunación, si se encuentran con el virus o se encuentran con la vacuna de nuevo, van a desarrollar un boost, una respuesta de memoria en contra de esa infección. Por eso les decía la doctora, si usted se vacuna, aunque no se prevenga la infección total, definitivamente va a tener una infección más leve, no va a ser tan grave porque va a tener ya esa respuesta de memoria inmunológica que le va a ayudar a pelear contra la infección. Entonces, por el momento, yo creo que lo importante es demostrar, ¿verdad?, que puede haber que es paralelo el proceso, que es muy similar. Y la única diferencia tal vez es que hay algunas vacunas como las de ARN que parecen estimular el sistema de inmunidad celular también, no solo anticuerpos, mientras que las proteicas usualmente van a ser anticuerpos nada más, basadas en anticuerpos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra, los panelistas tienen alguna otra observación? Que vamos para comerciales. Bueno, entonces voy a hacer, aquí tengo también voy a hacer el share screen para mostrar, invitarlos a nuestro, tenemos, bueno, ok, aquí lo tengo. Bueno, tenemos el meeting de la academia que lo tenemos programado para Los Ángeles del 3 al 6 de octubre y esperamos que va a ser, hay una modalidad virtual y una modalidad presencial. Esperamos que la presencial todos podamos vernos. Y a lo que estamos muy emocionados de invitarlo es al Congreso Panamericano de Otorrinolaringología, que se va a hacer del 25 al 27 de junio 2020 en Orlando. Y bueno, queremos que ya vayan reservando sus fechas y por lo que ha hablado la doctora, para esa fecha estamos todos vacunados y esperemos que nuestras vacunas también sirvan para todas las cepas emergentes. Entonces, y bueno, darle las gracias. Tengo al doctor Héctor Ruiz, que es el presidente de la Panamericana, que estaba operando ahorita y acaba de
de conectarse para estar con nosotros. Agradecerles a nuestros excelentes panelistas, que de verdad que ha sido un lujo tenerlos a ustedes, hemos aprendido muchísimo. A nuestra audiencia que de verdad conectada hoy sábado, bueno, nos encanta. Y bueno, al doctor Stolovisky y a la doctora Marily Merende, que han estado apoyándonos con toda la parte de tras bastidores. El doctor Pablo Stolovisky es nuestro presidente del próximo Congreso Panamericano en Orlando, que pues bueno, estamos ahorita trabajando en todos esos preliminares para mandarles la información y que pronto pues sí lo podremos lograr. Héctor, unas palabras. Audio, ¿no tienes audio? Audio. Héctor, ¿no tienes audio? Bueno, las señas todavía no estamos en proceso. Ahí está. Ahora, sí, ahora sí. ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, buen día a todos. Primero quería disculparme porque hoy tenía una cirugía, no la pude postergar y encima empezó tarde. Así que por suerte me queda el video grabado y entonces voy a poder verlos nuevamente. Segundo, agradecerles fundamentalmente a vos, Jackie, que armaste todo. A Tania, sí, que la conozco y la quiero hace muchísimo tiempo. A Flor y a Arturo, todas las ya es de nosotros, ya. No, ya tanto tiempo. Pero de todas maneras quería agradecerle que hayan estado dispuestos para este Zoom, que repito, lo voy a volver a ver ahora cuando tenga la grabación de Miami. Y bueno, continuamos con todas estas conferencias virtuales que vamos a tener en el Panamericano de acá a fin de año, hasta que lleguemos al Congreso Panamericano en serio, en que podamos por fin vernos, sentarnos a tomar algo, hacerlo presencial, porque esto es un poco aburrido a veces. Bueno. Va a haber unas charlas más de rinología que Roy Casiano también lo está armando con dos profesionales, y bueno, yo lo voy a ir informando a través del boletín todo este tiempo. Hoy por suerte pude desde temprano, como se demoró un poco la cirugía, poder hacer. Había varios que habían inscrito para inscribirse justamente, bueno, los pude, mientras esperaba, pude mandarle la información del link. Así que, bueno, muchísimas gracias, Jackie, muchas gracias a todos. Chau, bueno, Tania, un beso grande, Tania. Bueno, sí. Queríamos darle la última de que, bueno, primero agradecerles a Roy Casiano, que está todo, estos sábados siempre pendiente de abrirnos toda esta plataforma virtual. Y en las partes de los webinars tenemos, anoten esta fecha, que después se las vamos a pasar, que es el 8 de mayo, el día antes del Día de la Madre en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica. Tenemos un webinar de inteligencia artificial, como digo en expresión mía, un lomito, o sea, un lujo, porque nos van a hablar unos físicos que están desarrollando inteligencia artificial en olfacción, o sea, qué molécula va a dar a un olor y por qué. Tenemos, bueno, esa es parte de mi cuñado, el doctor Gustavo Stolovisky. Él es físico y máster en biología, trabaja con toda la parte molecular y él nos va a hablar justamente todo este desarrollo de inteligencia artificial abocado a la medicina, o sea que eso va a ser un lujo de webinar, así que los esperamos para el 8 de marzo. Así, Flora, anótalo, que estás invitada para el 8 de marzo. Gracias, Jacqueline. De mayo, perdón, 8 de mayo. De mayo.